Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy, nuevo video con respecto a Universal Truck Simulator, y es que este videojuego el día 24 de diciembre del presente año recibió la nueva actualización, la cual traería dos nuevos camiones, Kenworth T680 y Peterbilt 879, las cuales también vendrían con su respectivo modelo de ICAP, y estaré compartiendo las opiniones de muchos usuarios, los cuales han compartido sus experiencias en diferentes redes sociales. Así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate conmigo a lo largo de este video. Empecemos. Todos estábamos esperando esta actualización, la cual podría salir bien o mal. ¿Y por qué digo esto? Porque pues sus anteriores actualizaciones Dual Carbon ha cometido algunos errores, los cuales han hecho que la comunidad no se espere mucho en sus actualizaciones. No tenemos que ir tan lejos. Su penúltima actualización, vimos como el Mac R contaba con uno de los interiores más feos que hemos visto durante muchos años en la comunidad de simuladores de camiones. Y por otra parte, el MAN TX contaba con un interior más definido y más bonito. También en esa actualización salieron muchos errores, los cuales me imagino que los desarrolladores tocaron alguna cosa que funcionaba bien y pues lo arruinaron. Pero según las actualizaciones se corrigieron varios de esos errores. Ahora nos querían agregar dos nuevos camiones y los remolques dobles, los cuales estaban siendo pedidos por la comunidad porque durante su desarrollo se mostraron. Y fue así. Llegó la nueva actualización y agregaron todo esto. De hecho, yo estuve jugando en directo y reaccionando a todo lo que ellos pusieron, por si acaso quieren ver mi reacción. Yo la verdad tenía poca fe en esa actualización, pero se podría decir que salió bien. No del todo excelente porque hay cosas que corregir. Me imagino que por el apresuro de lanzar la actualización el 24 de diciembre, en una fecha que para muchos significa la entrega de regalos de Navidad. Pero hay que decirlo, cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. Y pues empecemos por el interior del T680, la cual maravilló a todas las personas con su exterior, y se podría decir que es una combinación entre polígonos e imágenes, porque si nos damos cuenta, los faros son completamente una imagen. Eso se hace para ahorrar polígonos, pero se entiende por qué quisieron ahorrar polígonos afuera y ponerlos adentro de la cabina, algo que por ahora Dual Carbon no maneja muy bien, el tema de repartición de polígonos, y toca ver cómo se puede solucionar esto para que sea un mejor equilibrio. La verdad, este camión está muy bien. En mi nota personal le doy un 8 porque hay ciertas cosas que deben mejorar. Felicidades Dual Carbon. Ahora pasemos con algo polémico, el Peterbilt 879 modelo 2019, el cual también dije, tengamos fe, que también el interior va a ser bonito, y pues nos equivocamos, porque pasó lo mismo con la anterior actualización. El interior es horrible, le falta definición como tal en todo el interior. No sé por qué Dual Carbon hace esto, sacar un modelo detallado y otro no. La verdad desconozco los motivos, pero como pueden estar viendo, el tablero no se logra apreciar muy bien los indicadores. Además, los números y letras están muy opacos, o sea, no se logra definir muy bien, incluso cuando tenemos las luces de tablero encendidas. Ahora, por parte del exterior está bien. La verdad considero que está un poco mejor que el Kenworth T600, pero habría que detallarlo un poco más. Ahora, observando las cargas tanto como en la jugabilidad como en su parte visual, podemos ver y sentir mientras conducimos que no tienen alguna física avanzada, y es que era lo que yo me temía, porque durante el directo se notaba como la carga tendía a irse de lado a lado. Esto debido a que parte de programación no tiene un peso lo suficientemente elevado para no hacer este movimiento raro. No me malinterpreten, estas cargas tienen a hacer este movimiento, pero no de esta forma. Lamentablemente no tengo un ejemplo en video para demostrárselos, pero tiene una física rara, la cual deben cambiar y mejorar. Ahora, respecto a la reversa, con estas cargas, observé un error con el tráiler de caja seca, el cual tiene un tren, el cual es el inicio del segundo tráiler. Es muy sensible y pareciese que no tuviera nada de peso aplicado allí, o sea, que mueves un poco el manubrio y el tren tiende a girarse muy rápido, lo cual debería ser así cuando no está cargado. Lo preocupante es que se mueve así cuando está con carga como estando sin carga, así que deben corregir eso también. Noté que el modelado de esos trailers es un poco pobre en detalles, y no me malinterpreten, se ven muy bonitos, pero si nos podemos a ver los detalles, como pueden estar viendo en la pantalla, unos se encuentran
muchos defectos y encuentra muchas cosas que no están escaladas a la unidad métrica del videojuego. Sería muy bueno que Dual Carbon utilizase unidades métricas adecuadas para que no se viese los guardafancos más grandes de los normales y que por lo menos conectaran el tráiler a las suspensiones y no de la forma que están en el videojuego, que pareciesen que estuvieran flotando. El resto está muy bien. Hay que mejorar ciertas físicas. Vuelvo a repetir, el videojuego se tiene que centrar en ya no agregar nuevo contenido, sino hacerlo un simulador como se debe. Ya que se tengan las físicas necesarias, pueden seguir añadiendo más contenido. El tema de la actualización no noté ningún cambio. Algunos de ustedes me dicen que cuando entraban a las cabinas de los camiones tiende a bajar los FPS, lo cual es verdad, pero no tienden a bajar bruscamente. Buena actualización por parte de Dual Carbon. Para mi nota le doy un 7.5 de calificación. Hay aspectos que mejorar y que deben ser muy cuidadosos con los detalles, ya que si quieren entregar un buen producto deben verificar todo antes de que salga. Muchos de ustedes me dicen que tienen errores con esta actualización, que no los deja comparar el camión, que no les aparece algún viaje y demás. Estos errores se pueden reportar en el Discord oficial de la empresa, ya que allí estarán al pendiente de resolver sus dudas e inquietudes y ayudarlos a resolver estos bugs. Recuerden que los feedbacks son importantes para las compañías. Ahora, Dual Carbon le queda descansar y disfrutar de sus vacaciones para empezar el año 2023 con pie derecho. La verdad, se salvaron con esta actualización, porque si hubiese sido igual que la anterior, hubiesen funado a esta empresa, pero menos mal que eso no pasó. Ahora, a ustedes les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Pásenla bien, diviértanse y cuídense, sobre todo, no quemen pólvora. Por el bien de todos, les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video, recuerden que les evaluaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.